Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, estamos ya iniciando el mes de octubre 2023 y el tema en este año ha sido bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad de cada uno de nosotros, y la gracia del Señor es suficiente para los que le amamos con sinceridad, para los que le amamos con todo nuestro corazón, para los que lo hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Y en este mes el tema va a ser la gracia del arrepentimiento. Insistentemente en este año y en los cursos que hemos venido tomando, hemos visto, hemos entendido, nos ha explicado el pastor Hans lo que significa la gracia. Anteriormente también muchas veces yo les he explicado que la gracia es un regalo o una bendición inmerecida. Es decir, que nosotros, habiéndonos hecho acreedores a un castigo, Dios, en lugar de darnos ese castigo, nos da un regalo, una bendición que por supuesto no merecíamos. Esto es la gracia, y el arrepentimiento es justamente una gracia que viene de nuestro Dios. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio en nuestra forma de pensar, es un cambio de dirección en nuestra forma de actuar. Por tanto, el mensaje de este día es reconocer el pecado. Oremos. Padre, a esta hora venimos a tu presencia y venimos listos para escuchar tu palabra que es vida eterna, tu palabra que es la verdad, tu palabra que es lo que debería de regir nuestra vida y nuestros actos. Te rogamos, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu nos guíe y nos dirija para atender a tu palabra, para deleitarnos en tu palabra, para vivir a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manera que el arrepentimiento, este cambio de actitud, es un regalo de Dios para transformarnos, para hacernos diferentes. No es para hacernos menos malos, es para hacer que nosotros vivamos y seamos conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad de nuestro Dios. La gracia, así como el arrepentimiento, ambas se relacionan con la humildad. Para yo recibir un regalo inmerecido, necesito humildad, necesito querer recibir ese regalo. Porque si aparte de que me van a dar un regalo que no merezco, aparte de eso me pongo mis moños, pues entonces no hay humildad y tampoco recibo ese regalo. Por otro lado, en el arrepentimiento, hay quienes llaman arrepentimiento a el decir, el hablar que algo es malo, pero en realidad en el interior se disfruta. Y esto es una situación que está muy lejos de ser un verdadero arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento no está acompañado de humildad, no es arrepentimiento. Será quizás egoísmo, o será amor propio, o será cualquier otra cosa, pero no es un arrepentimiento sincero, ni es un cambio en nuestro corazón. Porque el arrepentimiento es algo que sucede en nuestro corazón. Es una gracia, es un regalo que Dios nos da y que nace, crece y da fruto en nuestro corazón.
Y mire usted, hablando ya acerca del corazón, en Mateo 15:19, el Señor Jesús nos dio unas palabras muy sencillas, pero muy profundas, que muchas veces transcurren años en nuestra vida y no llegamos a entender. Mateo 15:19 dice así: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire usted la primera frase: del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? Del corazón. Pero si no dijéramos el corazón, nosotros sabemos de dónde vienen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos proceden de nuestra mente. De nuestra mente proceden los malos pensamientos. De nuestra mente procede todo lo que aquí dice: homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Todo esto procede del pensamiento. De manera que entonces el pecado, antes de tangibilizarse, de hacerse materialmente con el cuerpo, primeramente nace en el corazón. El corazón es una fábrica de pecado. El corazón está manchado de pecado. Desde el bebé que acaba de nacer, aunque aún no haya pecado, su corazón ya está manchado de pecado. Y cuando crecemos, empezamos a practicar y cada vez más estamos haciendo uso de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, y hacemos cosas como las que aquí describe el Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a el arrepentimiento. En primer lugar, y en esta primera predicación, en esta primera sesión relacionada con el arrepentimiento, con la gracia del arrepentimiento, todo este mes en los domingos vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Lo primero que es necesario que consideremos es que es necesario que reconozcamos el pecado. Y es algo de lo que hemos venido hablando en el curso de la mañana: la gravedad del pecado, lo horrendo del pecado, las consecuencias del pecado. Pero lo primero que necesitamos es reconocer el pecado, es decir, tener conciencia de lo que nosotros mismos hacemos y que va en contra de la voluntad de Dios. Miren, vamos a ver un ejemplo. Es el ejemplo de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en Hechos 26:18. En el verso 16, estoy hablando de Hechos 26:16, el Señor Jesús le dice a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que Él se apareció a Saulo. Y sabemos cómo se apareció el Señor Jesús a Saulo. Lo sabemos, que Él iba camino a Damasco y que de repente vio una luz tan intensa que se cayó, y entonces los demás que estaban alrededor también escucharon, vieron la luz, pero no entendieron las palabras, y en ese instante el Señor Jesús se le aparece a Saulo. Y luego ya en el verso 18 diría: me he aparecido a ti, por esto me he aparecido a ti, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Claro, aquí le está diciendo el Señor Jesús: yo me he aparecido a ti y tú vas a ser mi instrumento para que mi pueblo abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. La potestad de Satanás son las mentiras, es el reino de la mentira. La potestad de Dios es la verdad, es la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro, perdón de pecados y herencia. De manera que entonces reconocer el pecado implica que nosotros mismos reconozcamos que lo que nosotros hacemos no agrada a Dios, que reconozcamos que lo que estamos haciendo está infringiendo la palabra de Dios, reconocer que lo que hemos hecho pertenece a la oscuridad y no a la luz, pertenece a la mentira y no a la verdad. Esto no es fácil. Mucha gente, la mayor parte de la gente, mira los errores en los demás, pero no en sí mismos. Y esto es un engaño de Satanás. Porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos hemos pecado, pero no todos reconocemos que lo hemos hecho. El reconocer que hemos pecado, el reconocer que hemos fallado a Dios, es una gracia que viene de parte del Señor. Pregunta: ¿quién es la luz? ¿Y qué es la luz? Lo sabemos muy bien como hijos de Dios. La luz es nuestro Señor Jesús, y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. De modo que todo aquel que peca es porque está viviendo en la mentira. Asimismo se ha formado redes de mentiras. Y esas mentiras, a la larga, piensa que son verdades. Existió un hombre, su nombre es Joseph Goebbels, y él fue el ministro del programa de Hitler. Y es muy conocido este hombre, y una de sus frases más conocidas es: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y esto fue una base a través de la cual Hitler engañó a todo el pueblo nazi, haciéndolos creer que ellos eran superiores a cualquier otra raza. Y nosotros sabemos la matazón que hizo con nuestros hermanos israelitas. Pero fue una mentira que la repitieron constantemente a través de los medios de la comunicación, a través de sus pláticas, a través de ordenanzas, hasta que todo el pueblo nazi creyó la mentira y pensaron que era la verdad, y entonces entró la guerra. La primera vez que pecamos nos sentimos mal. La primera vez. Y esto es bueno porque frena nuestra deshonestidad hacia Dios. Pero la siguiente vez que pecamos, ya nos hemos adaptado. La tercera vez ya nos vamos acostumbrando. La cuarta vez ya ni lo pensamos. Y así va transcurriendo nuestra existencia. Y cuando nosotros no conocíamos la luz, y cuando nosotros no conocíamos la verdad, esto de alguna forma, pues nosotros lo ignorábamos. Pero ahora que hemos venido a la luz del Señor Jesús, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en la mentira, en la oscuridad?
en la maldad. Vamos a ver otro ejemplo, el hijo pródigo. Todos lo conocemos, todos nos sabemos muy bien la parábola. Lucas 15. Lucas 15 en el verso 17. Después de que el hijo menor en vida le sacó la herencia al papá y se fue a gastar el dinero en rameras, cuando todo se acabó, cuando ya tenía hambre, cuando ya estaba desnudo, cuando tuvo frío, cuando no tenía un trabajo digno, cuando todo le empezó a ir mal, en ese momento este hombre volvió a la razón, recobró la razón, abrió los ojos, entendió la verdad. Se dio cuenta que lo que había vivido era un engaño y era una mentira. Y que lo que él pensaba que le iba a causar un gran placer solamente fue una gran destrucción personal en su cuerpo, personal en su estómago, pero también en la familia que dejó abandonada a su papá y a su hermano. Y cuando este hombre estaba ahí atendiendo a los cerdos y que nadie le daba de comer, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor. Entonces ahora entendemos que el pecado causa dolor, pero muchas veces ese dolor ya no tiene remedio. En este caso, para el hijo pródigo sí tuvo remedio. Lucas 15, 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué fue lo que llevó al hijo pródigo a reconsiderar su forma de pensar y su forma de hacer? El hambre. Cuando se dio cuenta que en la casa de su papá estaba mejor, se hizo la pregunta: ¿qué hago aquí? Y en ese momento su corazón cambió, sus pensamientos cambiaron y sus acciones cambiaron. Vamos a ver un tercer ejemplo y es el de el pueblo de Israel. Y está aquí Salomón hablando acerca del pueblo de Dios en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 47. Dicen las palabras de Salomón, y son palabras inspiradas por el Padre. Primero Reyes 8, 47. Si ellos volvieren en sí, es decir, si recobran la razón, está hablando del pueblo de Dios. Le está pidiendo a Dios que si su pueblo recobra la razón en la tierra en donde ellos fueren cautivos, si se convirtieren. ¿Qué quiere decir convertirse? Cambiar su forma de pensar. Es otra manera de decir arrepentimiento. Si ellos se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Miren, aquí Salomón está previendo la situación. Salomón está previendo la situación de que el pueblo de Dios iba a pecar. ¿Quién dije que iba a pecar?
el pueblo de Dios. No estoy diciendo gente que no conocía a Dios. Salomón está previendo que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios iba a pecar. Y entonces él le está rogando a Dios provisión para sus hijos que iban a pecar. Y les dice, si se convierten y oran a ti, y ellos dicen, pecamos porque hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y luego dice en el verso 48, y si se convirtieren, es decir, si se arrepintieren sinceramente a ti de todo su corazón y de toda su alma, entonces, verso 49, tú los oirás en los cielos. Y aquí hay algo bien importante para todos nosotros. ¿Por qué causa oramos y Dios no nos escucha? ¿Por qué causa oramos y no recibimos respuesta? Porque nuestros corazones no se han arrepentido sinceramente. Y el hecho de que no se hayan arrepentido sinceramente nuestros corazones significa que ahí está el pecado y que amamos el pecado. Y Dios, que conoce nuestro corazón, al saber que nosotros amamos el pecado, no responde a nuestra oración. Muchas veces a mí me preocupa y me asusta cuando empiezo a orar y le digo, Señor, ¿en qué condiciones estoy viniendo a ti? ¿Estoy viniendo verdaderamente limpio a través del perdón de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O vengo a ti todo apestoso, todo sucio, todo maloliente? ¿En qué condiciones estoy viniendo al Señor? Y esto es algo que debería de preocuparnos a todos. Porque en estos tiempos yo he escuchado de muchos hermanos que dicen, es que oro y Dios no me escucha. Y entonces a la hora que yo le digo, lo que pasa es que Dios no puede acercarse, no puede habitar donde hay pecado, y la gente que creen se molesta. ¿Por qué razón se molestan? Pregunto yo. Porque la verdad nos incomoda. Es importante. Si pasan los días, las semanas, los meses y nosotros oramos y no hay respuesta, quiere decir indudablemente que en nuestro corazón no hay pureza. Y la pureza no la hacemos nosotros, la pureza la hace el Señor Jesús. Bien, ahora el día de hoy estamos hablando acerca de la gracia del arrepentimiento. Y hablamos acerca de que nosotros reconozcamos el pecado. Pero también se puede hablar de que el pueblo de Dios a veces no reconoce el pecado. Así como el ejemplo que les platico de cuando me dicen, es que Dios no me responde a la oración, y yo le digo, pues lo que pasa es que hay pecado en tu vida, y entonces la persona se molesta. Eso más me da evidencia de que sí hay pecado. Y hay muchos hijos de Dios que dicen amar a Dios, que dicen respetar las palabras de Dios, pero que hacen lo que ellos quieren. Y entonces cuando oran, Dios no los escucha. Y cuando uno les dice cuál es la curación para la enfermedad, se molestan y se ofenden. Es como si yo me molestara de que el médico me da una determinada ampolleta para curarme. Y le digo, usted no sabe. Él estudió para ser médico. Él sabe qué medicamentos hay, él sabe qué medicamentos son más potentes, él está viendo mis síntomas y me dice, esto es lo que te va a curar. Y yo me doy la vuelta y le digo, pues estás loco porque no sabes. Aquí el que sabe soy yo. O sea, yo me constituyo a mí mismo en el que todo lo sabe, en el que soy el único que sé. ¿Y qué estoy desechando? En este caso del ejemplo, pues estoy desechando a un médico, pero muchas veces desechamos las palabras de Dios. Y también me he estado acordando mucho de una predicación que escuché de un predicador bien famoso, sale ahí en la televisión y tiene sus miles en el auditorio, y él dijo
que el Señor Jesús nos dio el sermón del monte, no para que lo cumplamos, sino para que lo tengamos como un ideal que nunca vamos a cumplir. Y yo digo, no es posible, no es posible. Ahí claramente en Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Claramente el Señor Jesús dice que el pecado en el pensamiento, aunque no haya sido ejecutado, es pecado. Y el que tiene pecado en el corazón no va a ver al Señor. ¿Cómo podría entonces atreverme a decir que el sermón del monte nada más es como para que lo tengamos ahí como una estatuilla? No es cierto. El que de nosotros no quiera vivir conforme a las palabras de Dios, estamos viviendo conforme a nuestras palabras. Y si estamos viviendo conforme a nuestras palabras, entonces debemos de tener cuidado, porque la vida en cualquier momento se termina y no va a haber oportunidad de arrepentirnos. Bueno, en este momento vamos a hablar acerca de negar el pecado. En el primer libro de Samuel, todos conocemos la historia de Samuel, también conocemos la historia del rey Saúl. También este es un pasaje muy duro, muy duro. Me acuerdo que yo estaba así más o menos del tamaño de Regis las primeras veces que me lo enseñaban y me daba miedo. Y ya después que crecí, me sigue dando miedo. Es primer libro de Samuel, capítulo 15. Y está hablando Samuel, el profeta, está hablando con el rey Saúl porque desobedeció. Y dice aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 23, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti para que no seas rey. Y en este caso, en el caso de Saúl, fíjense, Dios lo desechó para que no fuera rey. Es decir, que le quitó su reinado, le quitó su trono, pero no dice que Dios lo quitó de ser su hijo. Y esto es algo muy grave y es muy delicado, porque en el momento en que esto le sucedió a Saúl, él inmediatamente se olvidó de Dios. Y a la hora que él se olvida de Dios, empezó a hacer cosas peores, a hundirse más en el pecado de lo que ya estaba. Entonces le está diciendo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. La obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación, escuchen, obstinación es mantener excesivamente firme una idea. Eso es ser obstinado. Que yo tengo una idea y no me importa lo que diga la palabra, no me importa lo que digan mis papás, no me importa lo que diga mi esposa, no me importa lo que digan mis hijos. Lo que yo pienso, eso es lo que vale. Eso es una obstinación. Mantener excesivamente firme una idea, intención u opinión poco acertada, sin tomar en cuenta otra posibilidad. Por ejemplo, el que roba para él es algo, pues algo agradable, porque no trabaja y obtiene algo sin trabajar para tenerlo. Para él es algo agradable. Como les decía, la primera vez que lo hace, se siente medio mal, porque su corazón le está hablando, pero la segunda vez que lo hace, pues ya se va adaptando. A la tercera y a la cuarta ya ni siquiera se preocupa, ya se acostumbró a robar. Entonces, si a él le preguntan que si es malo robar, él va a decir, no, es bueno porque obtengo lo que quiero sin esfuerzo. Es un engaño. Y este hombre que se atreve a robar 1, 2, 3, 10, 20, 30 veces, ¿qué es lo que está haciendo? Está manteniendo firme una idea, una forma de ver la vida. Y a la hora que él mantiene firme esta idea,
en ese momento, lamentablemente, se cierran las puertas de su mente y de su corazón para cambiar. Entonces empieza a vivir en la mentira, pero creyendo que es la verdad. Y nadie lo va a sacar de ahí. Ahora, cuando el Hijo de Dios, estoy hablando de ustedes y de mí, cuando el Hijo de Dios peca de esta manera, obstinadamente, una y otra y otra y otra y otra, y seguimos pecando obstinadamente, entonces esa obstinación nos vela los ojos y dejamos de ver la verdad. Igual que el ladrón, dejamos de ver la verdad y entonces empezamos a vivir en la mentira. Y cuando nosotros vivimos en la mentira, nosotros mismos, fíjense, nosotros mismos nos negamos la oportunidad de la salvación. Ya estamos hablando de cosas muy graves, porque no estamos hablando de gente ignorante. Estamos hablando de gente que dice amar a Dios y que dice conocer la palabra de Dios. De manera que, entonces, regresando a Mateo 15, 19, en donde dice el Señor Jesús que todo sale de nuestro pensamiento. Del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, pregunto yo, del corazón salen los malos pensamientos, dice el Señor Jesús. Pregunta para ustedes que están aquí escuchando, mis hermanos, también ustedes que están allá en su casa pueden tratar de responder. Si del corazón, es decir, de nuestra mente, salen los malos pensamientos, ¿de dónde salen los buenos pensamientos? ¿De dónde saldrán los buenos pensamientos? Los buenos pensamientos salen de un corazón que ha sido regenerado por Dios. Es decir, que nuestra mente es la fuente de los pensamientos y los pensamientos son la fuente de nuestras acciones. Cuando nuestros pensamientos son buenos, entonces las acciones son buenas. Pero si nuestros pensamientos son malos, entonces nuestras acciones serán malas. Ahora, ya nada más para terminar. En Hebreos 10, 26, dice unas palabras muy, muy, muy interesantes, muy importantes para los que amamos a Dios. Si el Hijo de Dios, si la hija de Dios insiste en seguir pecando voluntariamente, a eso se le llama obstinación. Es un pecado obstinado. Es un pecado voluntario. Es un pecado que se ha agravado por el conocimiento de la verdad. En este caso, miren, ¿quién me ayuda? ¿Quién es el sexto mandamiento? Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Bien fácil. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Sexto mandamiento, no matarás. Y esto lo encontramos en Éxodo 20, no matarás. Pero ya en el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos dice que si nosotros pensamos mal contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, aunque no le enterremos un cuchillo, estamos pecando. Y también dice que si le decimos tonto o fatuo a nuestro hermano o a nuestra hermana, dice que si nosotros le emitimos esas palabras y se las decimos al otro, nos hacemos acreedores ¿de qué? De ir al infierno. Cuando somos ignorantes, el Señor Jesús nos perdona. Él, a través de su sangre preciosa, nos perdona, nos limpia, para que cuando nosotros vayamos a orar, el Señor nos escucha y entonces recibimos la respuesta que estamos esperando de Él. Pero
Cuando nosotros sabemos que Dios quiere que amemos a nuestros enemigos, es una de las pruebas más simples para el cristiano, el Hijo de Dios, porque el Señor Jesús nos dijo que amemos a los enemigos. Y a nosotros muchas veces nos vale y odiamos a los enemigos. ¿Por qué? Pues porque son enemigos. ¿Por qué? Porque no se merecen el perdón. ¿Por qué? Porque no se merecen el amor. ¿Por qué? Porque lo que hicieron merece ser castigado y merece ser vengado. Entonces estamos poniendo nuestra palabra, nuestros pensamientos, nuestras ideas, los estamos anteponiendo a la palabra de Dios. Y nos vale la palabra de Dios. Cuando nosotros, como hijos de Dios, actuamos de esta manera, miren aquí lo que dice Hebreos 10 en el verso 26. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si pecamos obstinadamente, si siendo hijos de Dios seguimos odiando a los enemigos, o si siendo hijo de Dios seguimos ofendiendo a nuestros hermanos. Dice, si pecamos voluntariamente, si pecamos obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio. Esto fue lo que le pasó a Saúl, porque Saúl desobedeció, le valió la palabra de Dios, le valió la palabra de Samuel, y él hizo lo que él quiso. Antepuso sus deseos, sus pensamientos a las palabras de Dios. Y entonces ya no hubo más remedio para él. Y todavía antes de ir a ver a la adivina de Endor, si él se hubiera humillado sinceramente de corazón, Dios lo hubiera perdonado y Dios lo hubiera rescatado. Pero él ya no quiso buscar a Dios. Vuelvo a la escritura. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe para qué es el fuego del infierno? El fuego del infierno es para tratar de purificar un alma que no quiso purificarse en vida. Y hasta se me eriza la piel cuando yo pienso en estas cosas, porque el fuego del infierno es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque esos corazones no quieren ser purificados. Y como un corazón que no quiere ser purificado, pues aunque pasen 1000 años en el fuego de la purificación, él va a seguir en su obstinación. Ya no hay más sacrificio. 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre preciosa del pacto en la cual hemos sido santificados, e hiciere afrenta al Espíritu Santo de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y normalmente cuando nosotros, aún como hijos de Dios, queremos vengarnos de un enemigo, lo que estamos haciendo es tomarnos atribuciones de Dios. Es decir, que en lugar de Dios, que Él merece en nuestro corazón, nosotros lo tomamos en nuestra propia mano y nos convertimos en vengadores. Y cuando nosotros nos convertimos en vengadores, nosotros estamos rechazando la gracia del Señor Jesús. Estamos rechazando la sangre del Señor Jesús y estamos rechazando el perdón del Señor Jesús. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y con esto terminamos, mis hermanos. La verdad es que no es fácil. No es fácil, hablando en términos humanos, no es fácil reconocer que nosotros hemos fallado y que hemos pecado. Eso no es fácil, pero esta es una gracia que nos da el Señor. Y Dios nos da esta gracia cuando Él ve que nosotros estamos tristes, que estamos acongojados, que estamos dolidos por el mal que hemos hecho.
Mientras nosotros estamos felices haciendo el mal, el Señor nos manda la gracia del arrepentimiento. ¿Por qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué? Si no va a ser bien recibida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que le hicimos mal a un hijo, a una hija, o que le hicimos mal a nuestros papás, o que le hicimos mal al esposo, o que le hicimos mal a la esposa, en ese momento que nosotros reconocemos, entonces Dios manda su Espíritu a nuestro corazón y nos da la gracia para que nosotros con toda claridad veamos si estamos en la luz, si estamos en la oscuridad. Entonces Dios nos da la oportunidad de un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar para terminar. Padre, en este momento te rogamos que estas palabras tuyas, que son verdaderas, es innegable, Señor. Por más que nosotros queramos vengarnos de los demás, esto no es de tu agrado. Por más que nosotros queramos seguir juzgando a los demás, esto no es de tu agrado. De tu agrado es que amemos a nuestros enemigos. Y Señor, el Señor Jesús nos dijo claramente, tú Señor Jesús nos dijiste claramente que si nosotros simplemente con el pensamiento pecamos, es suficiente para no entrar a tu gloria. Ahora, Padre, te rogamos que tu Espíritu nos capacite y nos dé la fuerza, nos dé la claridad de nuestro razonamiento, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que reconozcamos cuando te hemos fallado, cuando hemos fallado y hecho mal a los demás, cuando hemos servido de piedra de tropiezo, y que con la ayuda de tu Espíritu cambiemos nuestra forma de hacer y de hacer. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.